edición de este día 7 de septiembre, amigos queridos de Televicentro en Comercio TV, llega ya a nuestras pantallas. Así es, querido Robert, amigos televidentes, buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa. Jornada que amanece con sol en el distrito metropolitano, lo que recién enciende en nuestra señal. El día tendrá sol hasta las 10, 11 de la mañana y hay lluvias, lo que quiere decir que el día, como ayer, frío. Así es. ¿Cuáles son los titulares de ahora? El comercio ha llegado. Ahí está en pantalla. Títulos del comercio en su edición impresa importantes. El municipio registra una baja ejecución de gastos. Compras de Navidad más caras por crisis de contenedores. En las consultas populares se aprovecha también el capital político. Clientes llegan poco a poco a bares. Esto en la ciudad de Guayaquil. Docentes tienen 4 semanas para realizar diagnóstico y nivelación. Brasil celebra su Día de la Independencia con una ultraderecha movilizada. Estos los títulos más importantes que tiene el comercio. Usted lo puede pedir en todo el país a su voceador o en su tienda de abastos de confianza. Arrancamos con las noticias. La Contraloría General del Estado elevó a consulta a la Procuraduría el pedido de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que solicita se le entregue la información donde se establecen supuestas glosas a asambleístas. Esto tras estar presuntamente involucrados 32 legisladores. Nuevamente la Asamblea Nacional literalmente se encuentra en el ojo del huracán, esta vez porque 32 asambleístas tendrían glosas. Porque tener una glosa per se no es un delito, o tener un examen especial abierto tampoco. El problema estaría para Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en que en el juicio político a Pablo Celi, la contralora subrogante Valentina Zárate entregó información desde el 2007 al 2021 sobre presuntas responsabilidades civiles culposas, administrativas e informes con responsabilidad penal, lo que lo hizo en digital y sin respaldo físico en su totalidad, ya que una parte se habría quemado en las protestas de octubre. Villavicencio solicitó ampliar lo entregado al contralor Carlos Riofrío, y es donde se habría registrado la traba. Para poder tener certezas, solicité que me envíe el estado de situación de cada expediente. Y aquí viene la novedad, que el Contralor responde que no puede enviarme esa información, porque esa información es de carácter reservado. El fin de semana un portal digital encendió las alarmas al hacer público el nombre de los 32 legisladores. Entre ellos está Ricardo Vanegas de Pachacuti, quien con papeles en mano defiende su inocencia. Ha sido una irresponsabilidad de ese medio informativo en publicar los nombres de varios asambleístas, entre esos incluirme a mí, cuando yo no tengo ninguna glosa pendiente. Algo que a Salvador Quispe, también mencionado, no le quita el sueño. Se confirma la glosa cuando hay una sentencia judicial ejecutoriada. Indíquenme una sentencia ejecutoriada sobre una glosa mía. ¿Dónde está? Esto mientras se avisora un nuevo juicio político que sería contra el actual Contralor, quien además no querría entregar información sobre Sinohydro relacionada al Coca-Cola Sinclair e INAPaper. Esta decisión de Carlos Riofrío atenta contra los procesos de investigación de la Asamblea Nacional, viola la Constitución y la ley. Contraloría que ha visto pasar a un titular prófugo, Carlos Polit, su reemplazo Pablo Celi procesado penalmente, y el actual temporal, que se suma a las críticas. Esto mientras la Contraloría elevó a consulta a la Procuraduría sobre la procedencia o no de entregar información a la Asamblea Nacional. Informó Héctor Romero. Y en medio de los conflictos entre el gobierno y la Asamblea Nacional, amigos, el bloque de la izquierda democrática hace un llamado al diálogo. La tensión entre los dos poderes del Estado persiste a días de que se apruebe la proforma presupuestaria para este año 2021. En medio de las tensiones entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional, la bancada izquierda democrática hace un llamado al diálogo. Le hago un llamado al señor presidente de la República, a la ministra Vela, que necesitamos dialogar. El país ya no puede estar con estas situaciones de amenazas, de muertes cruzadas, etcétera. Esto debido a que los partidos UNE, Social Cristiano y Pachacuti han señalado que no van a apoyar la proforma presupuestaria. Bueno, la gran mayoría de las fuerzas políticas se han pronunciado en contra de la proforma presupuestaria. No todos estamos locos en la Asamblea Nacional. Y el Ecuador tiene que saber, aquí no hay una oposición ciega. El proyecto de la
proforma presupuestaria señala que una parte de los recursos para educación y para salud van a provenir de las ventas de las empresas públicas. Esto contradice a la Constitución. Juan Fernando Flores, presidente de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional, indicó que antes de la votación de la proforma, que será en los próximos días, existirá un diálogo. Nosotros consideramos que el diálogo que vendrá previo a la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional es lo que realmente va a definir la postura de esta. Hay que tomar en cuenta que lo único la Asamblea es remitir al Ejecutivo observaciones. Si bien muchas veces han pronunciado que ellos se van a negar, lo importante es entender que dentro del procedimiento legislativo que corresponde a la proforma, lo único que se puede es aprobar u observar. Así que en ese sentido se aceptarán las observaciones que se presenten y el Ejecutivo deberá tomar una decisión. La proforma presupuestaria requerirá de 70 votos para su aprobación, informó Valeria Navarro. Y esta semana se espera conocer los detalles del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Los mismos se reflejarán en la reforma tributaria que será enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, donde el presidente Guillermo Lasso no tiene el apoyo. Muy buenos días. En los próximos días se espera conocer a detalle cuáles son los acuerdos alcanzados por el gobierno de Guillermo Lasso con el Fondo Monetario Internacional. A decir del economista Vicente Albornoz, Ecuador lleva 12 años consecutivos con déficit, por lo que ha tenido que endeudarse. ¿Qué es lo que hay que negociar con el Fondo Monetario? ¿Cómo achicamos ese déficit? Para la reducción del déficit existen algunas opciones que ya han sido anunciadas por el gobierno. La manera número 1 es bajar gastos. Tengo entendido que hay un plan de seguir reduciendo el tamaño de los gastos. La manera número 2, subir ingresos. Subir ingresos significa subir impuestos. Tengo entendido que el gobierno no quiere subir impuestos. Tal vez haga algún ajuste, algún ingreso que esté exento de pagar impuestos, cosas por el estilo. El gobierno no va a subir el IVA. El tercer punto tiene que ver con los subsidios. ¿Qué es lo que ya se ha hecho y qué es lo que ya no va a echarse para atrás del gobierno? Es la eliminación de los subsidios a los combustibles. Entonces quedaría solamente el caso del gas de uso doméstico, que también, a pesar de los anuncios que ha hecho el presidente de que no se lo toparía, esa fue una exigencia también desde el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a la eliminación de impuestos, existen algunas observaciones. Una reformulación del impuesto a la salida de divisas. Vamos a ver justamente eliminación del impuesto a las herencias y quizás varios otros impuestos que van a terminar beneficiando a las grandes empresas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se verán reflejados en los proyectos de reforma tributaria que lleguen a la Asamblea Nacional. Es muy probable que tengan que hacerse ajustes a ciertos temas, tanto en la proforma o en la prorrogación de la proforma, junto con las reformas de ley que deberán venir para cumplir con ciertos estándares y requisitos que pidan ciertos organismos internacionales, incluso para mejorar el riesgo país. Sin embargo, en la Asamblea Nacional el Ejecutivo no tiene respaldo, por lo que ha anunciado que, de no ser apoyadas las medidas, recurrirán a una consulta popular, informó Valeria Navarro. Miembros de la Federación de Transportistas del Guayas se concentraron en los exteriores de la gobernación para exponer a las autoridades las dificultades por las que atraviesan. Piden que se analice abrir líneas de crédito con tasas de interés preferencial para pagar otras deudas que los tiene en la quiebra. Decenas de transportistas llegaron con sus unidades hasta la gobernación de Guayas con la finalidad de exponer al titular de la entidad, Vicente Tayano, las dificultades que atraviesa el sector. Pero como no se encontraba en el sitio, el presidente de la Federación de Transportistas de Guayas fue recibido por una delegada. Nos hemos comprometido nuevamente a seguir un proceso en entregar el oficio respectivo sobre la necesidad y el requerimiento que tenemos. Uno de ellos es la apertura de líneas de créditos preferenciales, con las que buscan cubrir deudas que adquirieron para comprar nuevas unidades y que ya no pueden pagar debido a las altas tasas de interés, aumento en el valor del combustible y restricciones en aforos por la pandemia. Vamos a anexar alguna de las tablas y que se dé a conocer públicamente la situación en la cual estamos siendo sumergidos
en una deuda impagable los transportistas públicos de pasajeros. Además aseguró que precisamente por falta de pago, 24 buses urbanos ya fueron embargados por las financieras y que el sector de la transportación pública está en quiebra. Ya tenemos más de 300 unidades paralizadas con daños que superan los $800. No esperemos que el transportista ya no tenga sus unidades y que el ciudadano ya no se pueda transportar para comenzar a tomar en serio la situación económica que está pasando el transporte público. Informó Celeste Dueñas. Más adelante, amigos televidentes, Quito sin lista de espera para UCI en casos de COVID-19 tras 18 meses de pandemia. Al regresar, estas y otras noticias en nuestro espacio informativo. Continúe con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La secretaria de Salud del municipio capitalino, Jimena Abarca, confirmó que Quito no tiene lista de espera para acceder a una cama de cuidados intensivos en casos de COVID-19. Además, informó que hay una tendencia a la baja de contagios de esta enfermedad. Buenas noticias. Luego de 18 meses de pandemia por el COVID-19, Quito por primera vez no tiene lista de espera para acceder a una cama en la unidad de cuidados intensivos por la enfermedad. Una noticia alentadora y un respiro para las casas de salud. En el caso de UCI tenemos el 82% de ocupación y no tenemos ninguna persona en lista de espera. Tenemos suficiente espacio en las camas UCI. Y que todas las personas que han necesitado una cama UCI han encontrado una cama UCI. Según la secretaria de Salud del municipio, Jimena Abarca, en la capital se registran menos contagios y hospitalizaciones por la enfermedad. Un factor determinante es la vacunación. Estamos constatando durante este tiempo es un aplanamiento de la curva. Pero ahora el número de casos cada vez es menor. La disminución de atenciones se refleja, por ejemplo, en el Hospital Centinela y Esquito Sur. Se retiraron las carpas militares donde eran atendidos pacientes que se recuperaban de la enfermedad. Sin embargo, personas con síntomas o con la sospecha de un contagio llegan al hospital, pero no en la misma cantidad que hace un mes. Un familiar dio positivo hace 2 días, entonces veníamos por eso, porque empezaron a tener más síntomas en la casa. Que improvisamente salió con dolor de cabeza. Estoy esperando el resultado nomás. ¿Le van a hacer una prueba? Sí. Mientras se analiza el cierre del Centro de Atención Temporal Quito Solidario por la baja demanda. Actualmente 5 pacientes con síntomas moderados y leves son atendidos y su capacidad es para 100. Será un mes y estamos planificando ya el cierre del CAT. Una ocupación de 8% y nosotros tenemos 200 profesionales de la salud que trabajan ahí. En el país, 503.832 son los contagios confirmados y en la capital 171.552 los contagios. Informó Priscila Cadena. Y sin duda que son buenas noticias. Inició también la fase 4 del plan de vacunación a escala nacional. Los centros de salud se habilitaron para inmunizar a la población desde los 18 años que aún no recibe ninguna de las dosis contra el COVID-19. En tanto, continuarán aplicándose segundas dosis en diferentes puntos de inoculación. Durante la cuarta fase del proceso de vacunación existirán 2 grupos. Unos serán las personas que deben recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Tanto para Pfizer como Sinovac, a partir a los 28 días de haberse colocado la primera dosis, y AstraZeneca entre 64 y 84 días. Y el otro grupo son aquellos que no se vacunaron antes, quienes podrán acceder a la unidosis de CanSino o recibir las 2 dosis de AstraZeneca. CanSino está destinada a la población que está en lugares rurales muy alejados, de difícil acceso. En el caso de la vacuna AstraZeneca, esta puede ser utilizada a partir de los 18 años, puede ser utilizada también en lactantes y puede ser utilizada también en gestantes. Quienes aún no se han vacunado pero presentan alguna enfermedad agravante o son menores de 12 años o mayores de 60, podrán también vacunarse en esta fase. En el caso que tengamos la disponibilidad, se aplica y se coloca la vacuna, y si no, pues nosotros lo que hacemos es a veces llevar un registro también en cada uno de nuestros centros de vacunación para poderle comunicar a la persona una vez que ya esté disponible otro tipo de biológico. Mientras los jóvenes estudiantes deberán esperar hasta el 13 de septiembre. Se van a mantener
tener puntos masivos, digamos, de vacunación tanto en el sur, en el norte y en el centro. Y por otro lado, pues también, como le mencionaba, la coordinación con cada uno de los establecimientos educativos para la vacunación de estos adolescentes. Además, los centros de salud se habilitarán como vacunatorios. Puengasí 1, El Panecillo, San Juanquito, Jardín del Valle, La Vicentina, La Libertad B, Toctiuco, La Tola y Guayabamba ahora están disponibles. Los puntos de vacunación continuarán aperturándose de 8 de la mañana a 5 de la tarde, incluyendo los fines de semana, informó Sofía Vintimilla. Clínicas privadas estarían evitando aceptar personas que sufrieron accidentes de tránsito cuando su único seguro de accidentes es el SPAT. Las autoridades advierten que estas casas de salud pueden ser sancionadas por incumplir con el servicio público para el pago de accidentes de tránsito. Vamos a conocer a continuación algunas historias sobre este tema. ¿Y por medio del SPAT no podría ayudarme? No, es que aquí no tienen ese convenio. No, el SPAT no tienen aquí. Lo que acaba de escuchar es la conversación con la recepcionista de una clínica privada que queda en el Valle de los Chillos. El argumento es, según nos confiesa un directivo de una cooperativa de transporte, el mismo que utilizan otras casas de salud. El tema muy fundamental es de que nosotros nos vemos abocados en el tema de accidentes de tránsito, que las clínicas no nos reciben a los heridos porque no quieren aplicar el SPAT. Ese es el motivo que nosotros tenemos un seguro privado. El seguro privado para situaciones de daños a terceros que tiene esta cooperativa explica que los gastos médicos de hasta $2,000 operará en exceso de los que procedan bajo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, o sea, después de que el SPAT haya sido consumido. Que un herido dice, no, les vamos a recibir, sí, pero que ustedes se hacen responsables. No porque nosotros vamos a recibir a través del SPAT. Entonces, como le explico, nosotros no podemos ni utilizar nuestra póliza. Entonces tenemos que nosotros, de nuestro dinero, hacer cualquier egreso en el caso del pertinente. En consecuencia de esta denuncia, quisimos constatar esta situación llamando a una de las clínicas del sector. Escuche con atención. Buenas tardes. Sí, ¿qué le puedo ayudar? Sí, señorita, sabe que tenemos un accidente con una de unas unidades de la cooperativa Los Chillos. ¿Ya? Solicito muy comedidamente si nos puede recibir el herido por medio del SPAT para nosotros poder posteriormente... No, mi señor, no trabajamos con el SPAT. Disculpe, ¿y por qué no lo hacen? No sé, mi señor, esas son normativas de la clínica, no sé yo por qué. Muy amable, gracias de su parte. Ya, hasta luego. Aquí la pregunta es, ¿una clínica privada u hospital público puede no atender a una persona que sufrió un accidente de tránsito indicando que no trabaja con el SPAT? La respuesta a breves rasgos es simple. Toda casa de salud está obligada a atender a una persona que ha sufrido un accidente de tránsito. ¿Quién lo dice? La Ley de Transporte en su artículo 355, así como la Ley Orgánica de Salud en sus artículos 186 y 247. Lejos de todo perjuicio económico, la realidad es que lo que está en juego cuando suceden estas situaciones es la vida de seres humanos. Nosotros tenemos aquí ya dentro de nuestras plantillas una denuncia formulada. Conozca en nuestra próxima entrega lo que opinan las autoridades sobre ciertas casas de salud que han decidido no aceptar a pacientes bajo el seguro obligatorio del SPAT. Además, las sanciones que recibirían estos lugares por su actuar. Informó Javier Rosero. Increíble realmente. Grupos tácticos de la policía llegaron a Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto para iniciar la intervención contra la ola de delincuencia y asesinatos que afecta a la zona 8. Se espera que en los próximos días lleguen más uniformados. Dentro de la operación Impacto 694 fue detenido en el sector de Mucholote, líder M de 58 años de edad, considerado de alta peligrosidad por el bloque de búsqueda de la policía. En su poder se encontró un arma de fuego y 2 municiones. El mismo que sería el presunto responsable del asesinato de otro sujeto en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Letamendi y La Décima. Le habría propinado presuntamente 4 impactos de bala en circunstancias que todavía está por determinarse. Este asesinato fue ya en el 2010. Estas operaciones son parte del plan estratégico que tiene el gobierno para reducir las muertes violentas. Ya tenemos 2 detenidos, personas que han participado en muertes violentas. De las 48 boletas de captura que estaban direccionadas a la captura de estos
delincuentes por asesinato, por femicidio, por violación y otros tipos de delitos, ya vamos por el segundo caso. Que nos quedan solamente 46. Estamos más que seguros que en un corto tiempo daremos con todo. Y ya están aquí 200 de los 300 agentes que se dedicarán por 4 meses a ejecutar operaciones que permitan capturar y desmantelar bandas delictivas que operan en estas ciudades. Tenemos 257 puntos de consumo, por lo tanto, donde hay consumo existe un sinnúmero de delitos. Esos son los que van a ser intervenidos aquí en la ciudad de Guayaquil. En lo que va del año se han registrado 417 muertes violentas en la zona 8 y con esta intervención se pretende combatir la ola de asesinatos. Por eso es la conformación de esta unidad de intervención temporal con la finalidad de acentuar y sostener y contener durante 4 meses hasta el final del año en estos distritos priorizados donde las muertes violentas así como el delito de oportunidad, el narcotráfico y el microtráfico están tratando de posicionarse. Son 12 distritos, pero de los 12 distritos creo que todos están priorizados en Guayaquil, pero le vamos a dar mayor énfasis Sur, Esteros, Durán, Portete, Florida, Nueva Prosperidad. Indican que se están tomando estrategias regionales. Esto es un problema mucho mayor. Combatir el narcotráfico, desarticular las organizaciones delictivas, atacar el crimen organizado. Tenemos reuniones con Perú, tenemos reuniones con Colombia. Las fronteras son una situación de riesgo para nuestro país, pero también Fuerzas Armadas está haciendo lo que le corresponde. Y que habrán operativos sorpresas. Porque no pueden ser únicamente operativos disuasivos de poner policías en la calle, sino más bien de intervención. Informó Roselena Vascones. Fausto Cobo, director del SNAI, mantuvo una reunión en el Consejo de la Judicatura para exponer la situación carcelaria como un problema del Estado y no solo de la institución encargada del sistema penitenciario del país. Expresó la importancia de lograr que los expedientes puedan llegar a los jueces penitenciarios para que el sistema mantenga una mayor eficiencia. Estamos coordinando con todas las autoridades de las funciones del Estado y de los organismos que tienen que ver con el tema penitenciario y la solución de sus problemas. En este caso, en el Consejo de la Judicatura, vamos a firmar un nuevo convenio para cooperar mutuamente en evitar ciertas contradicciones que existen y facilitar el proceso de que tengamos una justicia oportuna y eficiente. La justicia tiene que tomar las medidas pertinentes de todos los servidores corruptos y los que no están actuando dentro de la ley. En el marco de la crisis penitenciaria, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que deportará a 3.000 extranjeros quienes se encuentran en las cárceles del país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Combatir el hacinamiento. En la siguiente nota, expertos analizan la viabilidad de la propuesta del primer mandatario. Reducir el 30% del hacinamiento en las cárceles del Ecuador es uno de los mayores retos del gobierno nacional. Y como parte de las políticas penitenciarias a implementarse, se ha contemplado la expulsión de más de 3.500 presos extranjeros, quienes purgan condenas en los distintos centros de rehabilitación del país. La mayor parte de ellos son colombianos. Y tuve la oportunidad de hablar con el presidente Duque de Colombia y me dijo, no hay problema, envíamelos nomás. Así que estamos trabajando para deportarlos o extraditarlos según sea el caso. A decir de analistas, el proyecto de gobierno se enfrenta a varios impedimentos legales que dificultarán su cumplimiento. Uno de ellos es que solo una parte de los extranjeros podrán ser expulsados. Procede en aquellos delitos que son sancionados con pena privativa de libertad mayor a 5 años. Otro impedimento son los vínculos familiares que hayan constituido los detenidos antes o durante su condena. A quien justifica su permanencia, quien se encuentre regularizado en el país, quien haya constituido una familia, no podrá ser removido, no podrá ser expulsado. La penalista María del Mar Gallegos señala que esta propuesta podría agilizarse si el SNAI identifica a aquellos PPLs que deseen acogerse al proceso de repatriación. ¿Cuántas personas extranjeras no quieren regresar a su país a cumplir la pena? Porque ese es el tema, no es que se les ha exonerado de la pena, sino siguen cumpliendo su pena, pero en su territorio.
Ambas analistas sostienen que la descongestión carcelaria debe complementarse con políticas de prevención del delito, informó Álvaro Terán. Más adelante, amigos, televidentes, ecuatoriana que intentó llegar a Estados Unidos por el desierto de Arizona se extravió. Al regresar les contaremos los detalles de estas y otras noticias. Continúe con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras varios meses de investigaciones, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado lograron desarticular una banda de coyoteros que operaba en el austro del país. En la siguiente nota les vamos a contar más detalles de este operativo. La Policía Nacional puso fin al sueño de quienes traficaban con sueños. En las provincias de Pichincha, Azuay y Cañar, la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales desarticuló a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Se tuvo 9 detenidos, se allanaron 7 inmuebles que fueron en La Troncal, en Cuenca y en la ciudad de Quito. Esta banda operó por más de 2 años en el país. Su estrategia era captar a personas de escasos recursos económicos en la Sierra Centro y ofertarles viajes a Estados Unidos, cuyo costo variaba entre los 10 y 16 mil dólares. Las rutas que esta organización realizaba eran directas desde Quito a México, de Quito, Bogotá, Panamá, México. Contrataban vuelos charters en el cual les salían desde Quito, Guatemala y los cruzaban vía terrestre desde Guatemala, México a Estados Unidos. Esta organización criminal trasladaba a los migrantes a la ciudad de Quito, donde se gestionaban los documentos necesarios para iniciar el viaje. Los hospedaban por varios días o por semanas hasta poder conseguir un vuelo o un tour para trasladarlos a México. En los allanamientos se encontraron celulares, dinero en efectivo y varios documentos como escrituras públicas, recibos y letras de cambio. Todos estos bienes habrían sido entregados a los coyoteros a cambio de cumplir un sueño que últimamente se ha convertido en pesadilla, informó Álvaro Terán. Y familiares de 137 ecuatorianos retenidos en México tras la entrada en vigencia del pedido de visas demandan al gobierno nacional gestionar su retorno, ya que estarían viviendo en condiciones inhumanas. Desesperados sin saber qué hacer, encontramos a un grupo de personas en los exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores Centro Norte de Quito. Ellos demandaban ser escuchados para resolver la situación legal de sus familiares, quienes se encuentran retenidos en México, ya que desde el 4 de septiembre ese país retomó el pedido de visas a los ecuatorianos, una vez que 7 de cada 10 compatriotas no regresarían. Tengo a mi hijo que salió de vacaciones para la Ciudad de México y ni siquiera le han dejado pasar los días de estadía que ellos están permitidos estar. Ajá. ¿Él se fue legalmente? Él se fue legalmente. Lo que pasa es que mi cuñado se fue el día domingo, se fue de tour a México. Y el día martes le cogen, le quitan el pasaporte, le quitan los papeles y le ponen que está indocumentado y le tienen preso. Ya son 8 días y no nos dan ni siquiera una llamada. Nos enteramos porque ha venido un migrante reportado y él ha traído el nombre de mi cuñado que está preso y nos comunica. Recordemos que en el 2018 México suspendió el requisito de visa, que hoy lo vuelve a poner en marcha hasta el 4 de marzo del 2022. Datos del Ministerio de Gobierno de Ecuador dan cuenta que el pasado julio 22.218 personas viajaron al país del norte. De ese número, 15.654 se quedaron y solo 6.564 retornaron. No necesitamos cita. ¿Qué es lo que dice la Constitución del Ecuador? Que tenemos nosotros los derechos. María Palacios, asambleísta por el exterior, justificó el que muchos se aventuren sin tener la documentación en orden. Ya sabemos perfectamente que el visado no va a cambiar la situación de los ecuatorianos que están viajando, porque por necesidad van a hacer cualquier cosa. Y ahora no solamente es que van a tener que llegar a México directamente, van a tener que quedarse en Guatemala, y es una de las fronteras más peligrosas alrededor del mundo. En este caso, aparentemente todos cumplieron con los requisitos. Entre nosotros como familiares estamos preocupados. Yo, por decir, un sobrino mío está detenido más o menos en 25 de este mes que pasó. No nos dejan informar, nos tienen encerrado ahí.
No nos dejan informar, prácticamente estamos incomunicados, no sabemos. Exhortan la intervención del régimen para que puedan ser repatriados. Desde la Cancillería no ha existido pronunciamiento, informó Héctor Romero. Ciudadanos afganos que residen en el Ecuador piden ayuda al gobierno nacional para lograr una reagrupación familiar. Aseguran que con el régimen talibán la situación de Afganistán es grave y hay quienes deben esconderse en sus casas, sin dinero y sin alimento para salvaguardar sus vidas en medio de este conflicto armado. Los encontramos en el norte de Quito. Son un grupo de ciudadanos afganos que escaparon del conflicto. Llevan años viviendo en Ecuador. Nos contactamos con ellos porque están desesperados, tienen familia en Afganistán y bajo el régimen talibán su vida corre peligro, dicen. Este hombre trabajó con el gobierno americano, pero tuvo que huir de su país, sostiene, porque lo buscaban. Allá quedó su esposa y quedaron sus hijos. Entonces ahorita ellos buscar, preguntar, tocar la casa, que dónde estaba tu esposo. Este otro hombre tiene a sus padres y hermanos también en Afganistán. No pueden salir de casa. Son algo más de 120 afganos en Ecuador. La mayoría están en Quito y nos cuentan que desde que los talibanes regresaron al poder, las cosas han empeorado. Todos los días está con bomba, con arma, con todo. Están en la calle. Los talibanes están buscando casa por casa. Comentan que sus compatriotas viven una situación humanitaria agravada, aún más por la falta de gobierno estable en ese país desde que los talibanes controlaron el territorio desde el pasado 15 de agosto. La directora adjunta regional de Amnistía Internacional, Samira Hamidi, expresó su preocupación a través de su cuenta de Twitter, donde señala que los ciudadanos afganos venden productos domésticos para comprar alimentos. Están sin trabajo ni salarios. Se espera escasez de alimentos, recalca. Y en lo mismo coinciden estos hombres. Tienen a sus esposas y a sus hijos en aquel país y desde acá ni siquiera pueden enviar dinero. No hay trabajo, no hay comercio, los bancos cerrados. Especialmente de mi caso, tengo a mi mamá, a mis hermanas y hermanos, todos están allá. Hasibullah, por ejemplo, vive en Ecuador desde hace 5 años y explica la gravedad del caso. Entonces, las personas que han trabajado con el gobierno o con organizaciones nacional e internacional, y ya los talibanes siguen buscando a esas personas. Siguen buscando y están matando. Esperan un plan de reagrupación familiar. Han hecho cartas y a Cancillería le han solicitado ayuda para por lo menos sacar a los suyos del conflicto, que esta vez parece no terminar. No superan de 150, 200 personas. Tenemos todos los datos y la información ya está en Cancillería. Ya hemos entregado todo lo que ellos nos pidieron. Todos están ahí. Solo nosotros necesitamos una acción de parte de Cancillería. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, amigos televidentes, inicio de atención con agendamiento de turno virtual para cedulación y pasaporte. Mucha atención con esto. Se lo contaremos al regresar. Continúe con nosotros. Y preste atención, la Agencia de Registro Civil de Quito y Guayaquil iniciaron la atención únicamente con agendamiento de turno vía línea para quienes necesiten servicios de cedulación y pasaporte. Los detalles de esto en el siguiente reportaje, le contamos. Mostrando su turno que lo sacaron de forma virtual, los usuarios del registro civil ingresaron en forma directa para obtener su cédula de identidad. Algunos ciudadanos indicaron que se les hizo un poco complicado el agendamiento en línea, mientras otros lo consideraron más ágil y oportuno. Un trámite complicado, antes era aquí mismo adentro uno pagaba el turno aquí en el banco, pero ya no tiene que sacar cita por celular, tiene que ir a pagar aparte. Fácil en todo este método de la cédula. Todo me va indicando y me parece mejor, mucho mejor así. Escogí el mismo turno que yo quería, qué fecha quería agendarlo, qué hora quería agendarlo y pues hoy día vine y muy fácil. En caso de requerirlo, existen 3 módulos de soporte al ciudadano para que los usuarios tengan asesoramiento directo. Para las personas que no tienen facilidad o el dominio del internet, se les asesora de cómo es que deben hacer su ingreso a la página web. Los que son vulnerables, de la tercera edad o con discapacidad, no necesitan sacar turno. Se les genera la orden de pago, pagan aquí mismo y automáticamente se los atiende en el módulo de servicio. Yo no lo hice por internet, vine directamente y ¿para qué me atendieron bien? No tengo queja de aquí, sin hacer cola tampoco.
Sí, están dando las facilidades a las personas de la tercera edad. De la tercera edad, claro. Desde este lunes se implementó la modalidad virtual para agendar turnos en línea para cedulación en la agencia Centro, ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pichincha, y para la emisión de pasaportes en las oficinas del gobierno zonal en la avenida Francisco de Orellana. Aquí se hace para cédulas nuevas, que tiene un costo de $5, y para el caso de renovación, que tiene un valor de $16. Esta agencia Centro emite 600 cédulas diarias, y en la agencia zonal entre 400 a 500 pasaportes diarios. Para realizar el agendamiento y pago de cédula o del pasaporte, debe ingresar a www.registrocivil.gov.es, crear un usuario, contraseña, seleccionar la agencia donde requiere el servicio, la forma de pago, ya sea en línea, con tarjeta de débito o crédito, o presencial en una agencia bancaria. Es que ya las filas alrededor de la agencia ya no existen, ese es el propósito fundamental. Si es con turno, directamente van al módulo de servicio y se les emite la cédula en ese momento. Informó Roselena Vasconés. Y a continuación los invitamos a conocer a los canes de asistencia médica que a través de visitas a pacientes internados logran agilitar su recuperación y reducir el estrés hospitalario. Su trabajo es arduo y lo hacen con mucho amor a cambio de caricias. Un hospital en Quito puso en marcha el proyecto de intervención canina, que brinda a través de la terapia con animales experiencias positivas para que el paciente se recupere. Ana Belén, una pequeña beneficiaria de este proyecto, recibió una agradable visita. ¿Qué te pareció estar aquí con el perrito, con la perrita Kira? ¿Te alegró? Sí, quisiera hacer cosas como las otras doctoras. Los protagonistas son ellos, Kira, Zuko y 3 canes más totalmente entrenados para brindar compañía a cambio de unas cuantas caricias. Bueno, Zuko es un perro de la calle, estuvo sus 2 primeros años en calle y lo recogió una fundación y a partir de ahí pues lo llevó a otro sitio donde entrenaban. Permitimos que suban a la cama, lo ponemos cerca de los guaguas y le decimos que escuche el corazón médico. Este proyecto, pionero en Ecuador y Latinoamérica, busca entre lo principal reducir el estrés hospitalario y brindar atención médica y emocional. El cambio desde que entra el perro en la habitación cambia la cara. Es una sensación que no se puede describir porque cambia tantísimo la cara de los pacientes y cuando nos vamos se ve que están como relajados, tranquilos. Ya estamos 2 meses con este proyecto y tiene que ver con el propósito en el hospital de brindar una atención centrada en la persona. Que no hay compañía más fiel que los peludos, no hay duda. Pero estos perros, además de ser entrenados, realizan su trabajo con la mayor responsabilidad. Guillermo, un paciente de 70 años que aún espera ser dado de alta, felicita la iniciativa. Una ternura muy, ¿cómo se dice? Muy frágil, que uno se siente por el animalito, porque a lo mejor un día no hubo oportunidad de darles ese cariño, ese amor a ellos. Pero uno se da cuenta que son muy generosos. Como dijo el famoso doctor estadounidense Patch Adams, los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento, informó Caterine Aguirre.